El siguiente relato se llama Solo una copa más. Me desperté con mi amigo Tom, entrando por mi ventana. Era una noche de verano, alrededor de las 2 de la madrugada, y el calor que hacía era insoportable. Por esa razón había dejado la ventana ligeramente abierta para que el aire fresco que había se filtrara a mi dormitorio mientras dormía. Fue un ruido de pánico que me devolvió la conciencia e inmediatamente pensé que alguien estaba entrando a mi casa. En la oscuridad no pude decir quién era, pero tan pronto como escuché, «Ayúdame», reconocí la voz de mi amigo. Después de encender la luz, llevé a Tom a la habitación y lo senté en mi viejo sillón marrón, que había visto días mejores. Cerré la ventana. Estaba furioso, medio gritando, medio susurrando, y completamente ocupado por la escena nocturna del exterior. «Apague la luz». «¿Por qué?», pregunté, confundido y todavía medio aturdido. «Podría vernos». Esa palabra permaneció en mi mente. Me habría reído si Tom no hubiera tenido una expresión tan inquietante en su rostro. Nunca había visto que nada lo asustara, y verlo tan visiblemente conmocionado me tomó por sorpresa y me llenó de temor. Apagué la luz y mis ojos se adaptaron una vez más a la oscuridad. Tom estaba sentado allí con la cabeza entre las manos, la habitación débilmente iluminada por las luces de la calle que se filtraban a través de las persianas. «¿Qué está pasando?», dije. «No me creerás». Él me miró y, incluso en la poca luz, pude ver el sudor corriendo por su sien. «Tom, sea lo que sea, ¿está bien?». «No, no lo entiendes». «Pruébame», dije. Y con eso, contó su historia en voz baja y vacilante. Tom había salido esa noche, lo cual no era ninguna sorpresa, ya que siempre disfrutaba de una bebida. De hecho, lo disfrutaba demasiado y su comportamiento últimamente había sido errático en el mejor de los casos y autodestructivo en el peor. Había estado en el Wyndham Lodge, un pequeño pub para ancianos cerca de la calle principal de la ciudad. Sabía por qué había estado allí incluso antes de que me lo dijera. Su exnovia, Shelley, trabajaba allí detrás de la barra. Un mes antes ella había roto con él, ella simplemente ya no podía soportar que bebiera más. Esa noche, Tom había arrastrado a un amigo común, Greg, al pub, con el pretexto de un par de juegos de billar y solo una copa. Cuando llegó la medianoche, cuando el pub cerró, el gerente tuvo que sacar a rastras a Tom del bar y arrojarlo a la calle. Le había estado suplicando a Shelley que tomara una copa con él cuando terminara su turno. Cuando su simple pregunta se convirtió en una amarga exigencia, fue rápidamente expulsado. Sabía cómo era Tom cuando tomaba una copa, que fue una de las razones por las que me negué a salir con él esa noche. Se había mostrado cada vez más discutidor y desagradable. La ruptura con Shelley lo había empeorado aún más. Todos intentábamos ayudarlo lo mejor que podíamos. No estoy pintando un gran retrato de él, pero cuando estaba sobrio era una persona atenta y un buen amigo. Después de tambalearse por un par de calles y carriles, Tom sacó una petaca llena de whisky que llevaba en el bolsillo y le pidió a Greg que lo acompañara a tomar unas copas más de camino a casa. Greg se negó, sin duda ya se había saciado, por lo que no pasó mucho tiempo antes de que estallara una discusión. Greg solo estaba tratando de ayudar a Tom en el camino, pero en lugar de eso recibió insultos de borracho, Tom diciendo palabras de las que se arrepentiría en la mañana. Después de unos minutos de ataques verbales, Greg se rindió y se dirigió a casa por su cuenta. Tom se tambaleó por el camino y maldijo a Shelley, Greg y el resto del mundo por negarse a tomar otra copa con él. No había nada más que hacer excepto que Tom bebiera solo. Mientras deambulaba por una calle desierta no lejos de donde vivo, empezó a llover, primero ligera y luego torrencial. De hecho, el aguacero fue tan fuerte que se vio obligado a refugiarse y esperar a que pasara. Dio la casualidad de que la calle en la que se encontraba, la calle Souling, tenía una buena cantidad de edificios abandonados, ya que alguna vez albergó a los trabajadores de una fábrica ahora desaparecida. Una casa en particular tenía un viejo porche que rodeaba la puerta principal a ambos lados y tenía un techo puntiagudo, que proporcionaba refugio suficiente para un veinteañero borracho durante un aguacero. Tom saltó una pequeña cerca y caminó tambaleándose a través del jardín lleno de maleza hasta la puerta principal. Digo la puerta principal,
pero en realidad hacía mucho que había sido forzada, sin duda pudriéndose en algún lugar dentro de la casa junto con tablas del piso, vigas del techo y recuerdos invisibles. No importa lo borracho que estuviera mi amigo, no tenía intención de explorar el interior. Solo quería un lugar donde permanecer seco, y el porche le proporcionaría suficiente protección para eso. Y así se sentó en el escalón de la entrada, enojado y amargado, mientras la lluvia era rechazada en su mayor parte por el techo del porche. Esperó allí un rato, contemplando el jardín cubierto de maleza y la calle, mientras la lluvia bailaba en el asfalto. A Tom le pareció claro que iba a estar allí por un tiempo más, así que, si todo lo demás falla, beba. Allí se sentó, tomando tragos cada vez más largos de la petaca, se llenó de whisky barato y Tom se llenó de ira contra el mundo, contra Shelley, Greg y todos los demás que no entendían. Ahora bien, Tom tenía un hábito común a los bebedores empedernidos. Cuando llegaba al precipicio y embriagaba la mayor parte de su mente sobria, empezaba a hablar consigo mismo, y esa noche, después del pub y de una buena ración de petaca, entabló una conversación. Maldijo a sus amigos y familiares, a su situación. Llamó a Shelley, como a una cualquiera, y, más que nada, odiaba a quienes lo rodeaban por ser tan perfectos y sermonearlo sobre cómo vivir su vida. Al menos la bebida no le daría la espalda. Eso era algo en lo que siempre dijo que podía confiar. La lluvia no había arreciado, cayendo con la misma ferocidad que desde el principio. Las palabras de Tom fueron tragadas por el ruido blanco que cubría todo a su alrededor. Finalmente, después de otro trago de whisky, se desplomó contra el frío y podrido marco del porche, cerró los ojos y empezó a quedarse dormido como un borracho. Mientras lo hacía, murmuró una vez más sobre la negativa de Greg y Shelley a unirse a él, que era solo un trago para el camino. Fue entonces cuando Tom sintió que una gota de lluvia se abría paso a través de una grieta en su frente y, al mismo tiempo, el peso de algo incómodo empujando su hombro. Al abrir los ojos sintió una brisa cálida y húmeda revolotear por su rostro, árida y rancia, muy alejada del aire que lo rodeaba y que palpitaba con cada lámina de lluvia. «Beberé contigo», susurró una voz grave en el oído de Tom. Se giró, sobresaltado y horrorizado por esas palabras, solo para encontrarse ante un rostro aberrante y antinatural que apoyaba su barbilla puntiaguda en su hombro, y su cuerpo asomando por la puerta oscura que había detrás. El rostro estaba cubierto de suciedad y mugre, como si hubiera pasado décadas bajo tierra, y tenía la apariencia de un sudario de tela de marfil bien ajustada sobre un marco marchito, lo que implicaba rasgos esqueléticos debajo y mostraba cada movimiento de la mandíbula y los huesos. Hay algunas vistas que dejarán sobrios incluso al borracho más ebrio, y esta fue una de ellas. Tom se lanzó hacia adelante y cayó sobre un sendero de losas del jardín apenas oculto por la maleza y la tierra. Gritó a todo pulmón, solo para ser ahogado por la lluvia torrencial. Sus millones de voces envolvieron a la suya abandonada. Arañando el suelo, se puso de pie y saltó la valla del jardín hacia la calle. Luego, adelante, seguí bajo la lluvia. En la noche, lejos de esa casa, de cualquier cosa que hubiera sido perturbada allí, la sangre corría por sus venas mientras huía, y su cabeza comenzó a dolerle insoportablemente debido a un potente cóctel de miedo y alcohol. Jadeando, se detuvo por un momento, ya lejos de la casa al otro extremo de la calle. Se giró para mirar hacia atrás, pero era difícil ver, la lluvia se precipitaba sobre sus ojos con tal fuerza que el paisaje era borroso. Poco a poco se calmó y entabló un diálogo sobrio consigo mismo sobre haber bebido demasiado, y simplemente ver cosas. Fue entonces cuando a través de la burbujeante pared de lluvia vio algo moverse. Una figura, envuelta en oscuridad y tela, saltó la valla y lo persiguió. Entonces secó los ojos con incredulidad cuando comenzó a correr hacia la gran velocidad. Tom se giró, gritando, pero nadie podía escuchar sus súplicas de ayuda. Siguió corriendo. Dejó atrás la calle Souling y, sin embargo, a cada paso lo seguía la cosa amortajada de la casa. Finalmente, llegó a la calle donde vivo y trepó por la ventana con la esperanza de ser salvado. Me quedé allí en silencio. Parecía tan asustado, tan seguro, que incluso me hizo creer su historia por un momento.
Pero entonces se presentó lo que vi como la verdad. Tom, dije suavemente. Estás completamente seco. ¿Qué? No, yo estoy. Se detuvo mientras pasaba sus manos por su ropa y luego por su cabello. Hace semanas que no llueve una gota y esta noche ha estado tan tranquila como las demás. Pero... Dudó por un momento, sacudiendo la cabeza y frotándose la boca con la mano. No, te lo estoy diciendo. Esto ocurrió. Esa cosa es real. Tom, has estado bebiendo demasiado y probablemente te quedaste dormido y aturdido. Puse mi mano sobre su hombro para tranquilizarlo. Por favor, vamos a llevarte a casa. Dame un minuto para cambiarme de ropa y te acompañaré hasta allí. Mientras cruzaba la habitación, Tom sacó su petaca de whisky y tomó un gran trago. Quizás tengas razón. Solo necesito dormir. Me volví para encender la luz, pero antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo, Tom dejó escapar un grito todopoderoso. Realmente nunca había oído nada parecido. Miedo absoluto, completo y angustiado. Se puso de pie de un salto, abrió mi ventana histéricamente y luego huyó hacia la noche. Pasaron 2 meses y yo, Greg, Sally y nuestros otros amigos que se preocupaban por Tom no pudimos comunicarnos con él. De hecho, la única razón por la que supe que estaba vivo, y no ahogado en algún río, fue porque su hermano me aseguró que había hablado con él. Finalmente, un día, Tom apareció en la puerta de mi casa luciendo en la mejor forma que lo había visto en mucho tiempo. Afirmó que, de hecho, había pasado por un programa de rehabilitación del alcoholismo que, aunque todavía luchaba contra las ganas de beber, lo había mantenido sobrio durante varias semanas. Dijo que el punto de inflexión, su punto más bajo, había sido esa noche, cuando alucinó que esa cosa existía. De hecho, dijo que durante semanas cada vez que tomaba una copa cerca de él, la figura aparecía de la oscuridad. Al final, más que cualquier otra cosa, fue el miedo a que se apoderara de una enfermedad mental y a volver a ver esa alucinación lo que le hizo dejar de beber. Estaba y estoy muy feliz por Tom y odiaría hacer cualquier cosa para cambiar su interpretación de los hechos. Hacerlo tal vez podría deshacer su rehabilitación. Estoy seguro de que tiene razón en que todo fue una alucinación. Esa parece ser la conclusión razonable y obvia. Pero a menudo me quedo en la cama despierto por un recuerdo inquietante, sin saber si confiar en mis propios sentidos. Porque cuando Tom saltó por la ventana hacia la noche, vi que algo lo seguía desde la esquina de la habitación.